Venimos mano a mano. Lo vamos a estar hablando con el doctor Alberto Scavarelli. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás, Cris? Un saludo para todos, ¿eh? Y acá estamos, ¿no? Un poco dispersos entre tanta noticia, porque digo, estamos como mirando demasiado tema, ¿no? Y todavía no empezó lo de fondo, que va a ser la ley de presupuesto. Hoy estaba mirando el tema de los pases en comisión. Es decir, es increíble como... además se dice explícitamente que es para cumplir con cuotas políticas, digo... es todo complejo, la sumatoria de gente que no ha tenido experiencia de gobierno por un lado, la falta de sincronización que es notoria, y bueno, y esto es muy peligroso porque en definitiva se está utilizando la función pública para que la gente cubra cuotas políticas con pases en comisión en números no autorizados, digo, ¿no? Pobre presidente tener que encauzar este tipo de procesos. Y todavía la creación de un nuevo ministerio. Eso no sé si los amigos tienen claro, pero crear un ministerio, más allá del edificio donde se instale, que no sé, implica que el ministro, su secretario, el director general, la secretaría general, todo lo que es la parte jurídica, la parte contable, todo el financiero contable del ministerio, toda la estructura que requiere, todo el aparato, es un aparato importante. Que, no sé, hay que poner gente a hacer eso, ¿verdad? Y me preocupa mucho todo este tipo de cosas, porque no es porque exista, porque en realidad el tema del medio ambiente nadie duda que tiene que tener un gran peso. También lo tenía cuando estaba junto con el de vivienda, porque en definitiva los cargos dependen de la personalidad del que está al frente, ¿verdad? Es decir, si hay un director de medio ambiente que en el ministerio tiene el peso además político y de prestigio personal y determinación suficiente, bueno, no importa, va a hacer lo que tiene que hacer. A veces no es solo el cargo el que da la potestad de hacer las cosas, a veces es la contundencia con la que se actúa. Pero bueno, el tema concreto que ahora esperamos la ley de presupuesto, en un momento que se habla de recortes contrario a todo el mundo, porque a mí lo que me preocupa es cuando uno hace algo diferente a lo que está haciendo todos los demás. Si yo vengo en un auto y veo que todos vienen en el sentido contrario y yo soy el único que voy en esa dirección, es probable que yo vaya contramano. Digo, bueno, si Alemania compra Lufthansa o pone dinero en Lufthansa, si Europa pone dinero a raudales para mantener los puestos de trabajo y la capacidad de consumo, cuando nadie se preocupa, como Japón, por ejemplo, que tiene más de 2 veces largamente su Producto Bruto Interno en deuda externa, cuando Estados Unidos ya superó su deuda externa con respecto a su PBI por mucho, cuando todo el mundo dice, bueno, hay que romper la chanchita porque para esto tenemos la chanchita, y si no tenemos los ahorros, que en Uruguay los hay, yo ni siquiera aspiro que se toque la reserva de Uruguay, que quedaron 15.000 millones de dólares, ¿verdad? No 2 pesos. Pero además 500 millones de dólares del Banco República, lo que produjeron las empresas públicas, bueno, no importa. Pero a lo que voy es de que sin tocar lo que tenemos, los créditos blandos de los que venimos hablando hace tanto tiempo, que tú y yo lo hablamos tanto, donde Uruguay está ultra calificado porque ha cumplido siempre sus obligaciones y además ha tenido una buena política con el tema de la pandemia, porque además hemos tenido también una buena política y mucha suerte, las dos cosas muy importantes. Pero se está trabajando bien con esto, y bueno, están dados, yo me repito hasta el cansancio, 10.400 millones pidió Colombia, 18.000 millones, casi 14.000 largos, y después de vuelta otro pidió Perú, varios años de gracia para comenzar a pagar la primera cuota, y luego intereses prácticamente a cero, porque la tasa de interés en el mundo hoy ha caído mucho, controlados por el Banco Mundial o el Fondo Monetario o organismos regionales de crédito, para que no pase como en el 2008, que el dinero terminó yendo a capitalizar las acciones de las empresas. Bueno, ahora
no va a poder pasar. Todo esto puesto en todas las empresas, grandes y chicas, para tratar de cuidar de que quien reciba esos préstamos de la actividad privada tenga la obligación de no poder despedir funcionarios, trabajadores, si no es por un fallo mala conducta. En una palabra, el otro día el presidente Vázquez no pudo ser más claro, más explícito, y para uno es una enorme satisfacción comprender que, por qué el liderazgo, ¿verdad? Cuando se producen esas coincidencias de alineamiento, de un tema que nunca hablamos, por otra parte, más que hubieron informes y todo lo demás, pero es formidable, y por eso yo describí el otro día, si era inevitable que la pandemia se diera, si es inexorable que se produjera, una pena que no se produjo estando el gobierno a cargo del presidente Vázquez, porque las consecuencias hubieran sido manejadas distintas. Me preocupan mucho los más de 300.000 pobres que dejaron de serlo y están colgaditos en la parte baja de la clase media, que, ¿no te acuerdas que hemos hablado? Ocurría de FIDIA, que son los que tienen más de 3, pueden soportar 3 meses sin ingresos, o con ingresos reducidos. Se nos van a caer centenares de miles a la pobreza. Esa gente no solo va a caer y va a costar mucho, sino que va a caer enojada, porque ya vio la forma de vivir diferente y la está perdiendo, ¿no? Entonces, no es bueno para la gobernabilidad, no es bueno para el funcionamiento de la sociedad, y no la vamos a arreglar diciendo bajé el déficit presupuestal en 2 puntos, en 3 puntos. Hoy no tiene ningún significado eso, ni siquiera para las calificadoras de riesgo. Entonces, me preocupa muchísimo no se escuche a un hombre como Vázquez, que tiene 2 presidencias encima. Hay gente que se olvida que le fueron a pedir por favor que se postulara para la segunda presidencia. Yo estuve cerca cuando eso. Entonces, me parece que hay que escuchar un poco más y ampliar el círculo. Creo que se impone una reunión del presidente con los expresidentes, más allá de los partidos. Se impone una reunión de los partidos en sus cabezas. Se impone una reunión en la que se hable de la violencia. A mí no me... Hay una cuestión del derecho que es interesantísima, que tiene que ver una expresión que dice en ocasión de... esta muerte, esta tentativa de homicidio, que no lo fue por casualidad, y la agresión en Salto, en definitiva, podrá tener los orígenes personales que mañana se descubran, enemistades por la razón que ustedes quisieran. Pero cuando se da en ocasión de un evento de colocación de cartelería política, se pisotean banderas, se insulta, se agrede políticamente, bueno, podrá ser, no dudo, que la causa remota en otra cosa, pero que la causa ocasional tuvo que ver con lo político, más allá de lo jurídico, no hay ninguna duda que eso es una chispa que debe ser encarada rápidamente por la unión de los líderes políticos y los que son responsables. Yo me preocupa mucho las reacciones, porque como dice Merkel, no hay opiniones sin consecuencias, y creo que hay que trabajar mucho en esto y tener en cuenta que no son tiempos para la tijera, son tiempos para el cucharón, son tiempos para extender el cucharón, para buscar los recursos que mantengan fresco el funcionamiento del país, para que este tema nos dé la tranquilidad de que no vamos a tener riesgo de gobernabilidad extra, y sobre todo que el presupuesto nacional, por favor, lo piensen con calma. No puede ser como nunca, nunca lo debió, pero hoy el presupuesto nacional no puede ser un instrumento político de aplicación de políticas de visiones cesadas. Hay que tener muy abierta la cabeza para este presupuesto. Y en la LUC aparecieron los decenas y decenas de pases en comisión por encima de los 5 o 10 que prevé la ley para los cargos ministeriales y de tus secretarios. Bueno, resulta que van 100 y pico antes de la ley, y nos dicen que es porque hay que cubrir cuotas políticas internas de la coalición, aquella coalición electoral que hoy tiene que ver cómo funciona como coalición de gobierno. Y
Todo esto quiere decir que las leyes no han sido neutras, que en realidad estaba allí el germen de una visión de país y una visión de aplicación política, pero sobre todo de la construcción de la red sobre la que se apoya una coalición que está llena de problemas y que veremos cómo reacciona cuando hayan problemas que enfrentar que tengan posiciones complejas. Yo creo que ahí va a ser muy importante el rol que el Frente Amplio cumpla como partido mayoritario de la oposición y por tan poca diferencia en definitiva, pero yo creo que es tiempo de que se vaya preparando todo para salir negociando, para que no vivamos la situación chilena, ni la colombiana, en fin, ni la dominicana, ni la francesa, de los países donde hemos estado antes, durante o después de que se produjeran las crisis más serias de gobernabilidad, ¿no? Me parece que por ahí vamos, ¿no, Cris? De todas formas, me parece que estamos viviendo en un espacio de tiempo donde no se escucha al otro. Por lo tanto, si no se escucha al otro o a la otra, hay una imposibilidad de establecer un diálogo. Y por el otro lado, también el hecho de que tampoco tenemos muchas explicaciones. O sea, si cambiamos de modelo, por ejemplo en el Mides, ¿a qué modelo vamos? ¿No? Un poco para darnos cuenta de por qué se hacen las cosas. Sí, yo creo que se fue intuitivamente sincero en la explicación en la campaña. Cuando nos dijeron los 900 millones, bueno, salimos a explicar que por la vía de la reducción de los funcionarios públicos era imposible pensarlo. Porque, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, nosotros anunciamos que solo en la administración central, que logramos que en estos 5 años bajaran 3.000 funcionarios, y en docentes autónomos y servicios descentralizados que bajaron casi 4.000 en 5 años. Sin afectar los servicios, sin cortar la carrera administrativa, con reestructuras, con reorganizaciones, se hicieron un tercio o más, reducción, mejor dicho, quedó en un tercio los llamados a funcionarios públicos comparados con otros periodos en los últimos 5 años, y dotando la administración de mucha fortaleza, porque si no, no hubiéramos dejado una administración fortalecida en funcionarios y formación mejorada, no hubiéramos podido capear el temporal en que estamos. Pero cuando nos decían que iban a bajar 900 millones de dólares y que iba a ser por la vía de los funcionarios que no entraran y que entraran, les dijimos, mire que de los casi 20.000 funcionarios de la Administración Central, Presidencia y Ministerios, están en edad jubilatoria prácticamente 4.000 funcionarios. 900 de ellos para los próximos meses, años, son del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Muchos de ellos tienen que ver con la inspección sanitaria, que es en la tarjeta de respaldo que tenemos ante el mundo cuando exportamos un kilo de carne de lo que sea. Es la inspección sanitaria uruguaya la que tiene, incluso ante la Organización Mundial, en las Naciones Unidas, en materia de zoonosis, el tema clarísimo que el prestigio uruguayo está en la calidad de sus controles. Si se nos jubilan 900 del Ministerio de Ganadería, y entre esos 900 se están yendo los técnicos que hoy garantizan la sanidad del producto que exportamos, bueno, nos toman un embarque mal controlado y no nos compran más. Cuando pasamos meses y años tratando de remontar una partida que vaya contaminada con algo, esto no se puede arreglar por la vía esta, y espero por favor que no aparezca una empresa tercerizada que va a ser la que se va a ocupar de hacer estas cosas, ¿verdad? Porque entonces sacamos a los funcionarios públicos con toda la responsabilidad implícita y terminamos en manos de una empresa privada que se ocupe de controlar nada menos que la calidad sanitaria de la exportación de nuestros productos hacia el mundo, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de todo esto y de pronto alguien dice, bueno, se va a poner al ejército a hacer contralores, no, ningún militar en el país tiene la más mínima noción por la formación que adquirió, como no habemos ni abogados, ni escribanos, ni contadores que tengamos ni idea de cómo se controla sanitariamente
un embarque de carne de la que puede. Por eso creo que fueron bastante explícitos como para que pudimos contestar y pudimos decir, y lamentablemente la gente no lo entendió. Pero lo que más me preocupa es que a pesar de toda la documentación que se dio, no hubo conciencia de la importancia de lo que estaba. A ver, Servicio Civil tuvo su nuevo director a 24 horas de terminar el periodo de gobierno. O sea que, más allá de que nos conocíamos, la documentación, los informes, los proyectos, el rol internacional, todo lo que teníamos entre manos, no pudimos transmitirlo. Fueron minutos que pudimos hablar, porque al otro día la transmisión de mando, poco menos. Y así en casi todos los organismos. Uno puede haber pensado porque no encontraba a la gente, capaz. Otro puede pensar porque fue intencionalmente hecho, capaz. Pero lo que fuera es que no es bueno, porque nadie está obligado a hacer lo que le dice el que se va. Pero es difícil descubrir e inventar el agua tibia, como digo siempre, cuando alguien le está dando la receta. Es más, yo no tengo antecedentes en la historia del país que un presidente le pida a sus altos rangos de gobierno que en el informe de la transición hagan un informe de lo que ven como más importante después del 1 de marzo por un periodo de 6 meses. Nosotros dejamos cada uno de nuestras funciones 6 meses de previsión de los temas que tenían alertas para tener en cuenta. Yo nunca lo vi. Tuve en varias transiciones y en una a fondo, y nunca lo había visto, ¿no? En 2 a fondo. Nunca lo había visto, que un presidente pida dejarle una, como dicen ahora después de Condoleza, una hoja de ruta, diciéndole, mirá, los próximos 6 meses se vence esto, está este otro tema, hasta qué compromiso de gobierno con un organismo internacional, lo que sea. Dejamos todo planteado, ¿verdad? En enormes biblioratos de material. Y nos faltó el diálogo, que es imprescindible para esa transferencia. Por lo tanto, yo lo que veo es que primero dentro de la LUC vino el germen, y ahora vamos a ver la semilla en el presupuesto nacional. Pero lo que está claro es que, sin adivinar intenciones, lo que está claro es que pensar en reducción en un momento de estos, aun cuando sea ahorro, mientras no sea apropiación indebida, lo que se está cortando es el gasto. Y el gasto es lo que mantiene en funcionamiento la rueda del mercado interno. Si se achica la rueda del mercado interno, el Estado deja de comprar, los particulares reciben menos salario y no se compra, lo que nos va a achicar primero que nada es la recaudación. El ejemplo con Macri, hay que mirar enfrente. Se achicó, y cuando se achicó, la recaudación de impositiva cayó en picada. Por lo tanto, lo que se pensó que se ahorró, por el otro lado hubo que pedir 40.000 millones de dólares de Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque es el propio mercado interno el que alimenta al fisco, el fisco alimenta el sistema de gobierno y alimenta los créditos en el país. Y si no, se tiene que endeudar porque otro mecanismo no hay. Y ahorrar es como digo yo siempre. Una cosa es, uno va al médico y le dice, Schiaparelli, te tiene que bajar 5 kilos de peso. Muy bien. Ahí Schiaparelli tiene 2 modos, no tiene 3. O se amputa un brazo que pesa 5 kilos, supongamos, y va a la balanza y dice, ya cumplí. O de lo contrario, hace una dieta racional, progresiva, para poder seguir cumpliendo las funciones y dando los abrazos cuando se puedan dar abrazos. Lo que queda claro es que la amputación no es una forma de recorte. Y eso es lo que más me preocupa, porque hoy necesitamos un Estado abarcativo, un Estado que proteja, un Estado que haga lo que están haciendo los Estados de primer nivel en el mundo. Creer que nosotros sabemos más es un pecado de soberbia que no tiene derecho nadie a cometerlo, porque lo que está en juego es la vida de los uruguayos. Y cuando digo vida no me refiero solo a la salud. En fin, hagamos votos para que todo esto vaya acomodándose mejor y se abran los oídos, que no tienen párpados, así que en realidad están pensados como para que uno escuche siempre, ¿no? Bueno, en realidad no veo que vaya a pasar por ahí, ¿no? Es más, uno entiende que no, y en la medida que se va abriendo la economía,
menos aún. Pero bueno, dejémosla planteada por ahí. Me decías, Alberto, y los últimos minutos capaz que está bueno, que estuviste escuchando por ahí la entrevista con Andrea Tuana, que tiene que ver con la violencia. Estupenda, yo quiero felicitarte y felicitarlo, porque realmente estuvo tan prolijo y tan pasional, que además es lo que a uno le gusta. Toda la gente que no es pasional con lo que hace, con racionalidad, por supuesto, le tengo menos confianza, ¿no? Me encantó esa nota, la escuché con atención en el resumen, y tiene que ver con la violencia en particular, con la violencia doméstica. Estamos en tiempos violentos, de eso no hay duda, en general, pero el mundo entero, pero es evidente que donde hay conflicto, si las partes en conflicto están encerradas en el mismo ámbito y todavía con temor y desconcertados, bueno, la conflictividad aumenta, eso es clarísimo. Y cuando aumenta esa convivencia forzada, aumentan todas las patologías que la convivencia lleva, patologías que pueden llegar desde el abuso sexual terrible hasta el atentado contra la otra persona, o hacer de la vida un infierno. Mira, yo tuve el enorme honor de ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos cuando construimos dos leyes formidables. Una que fue la primera ley de violencia doméstica, la primera que tuvo el país, y la segunda fue todo el tema del diagnóstico sobre la situación de pobreza. Realmente dos experiencias intransferibles, vitales, con gente de primer nivel, y bueno, ahí estaba Díaz Mainar, estaba Chiclete, había muchísima gente, estaba Pablo Mieres, es decir, había gente que realmente le interesaba el tema, y fueron normas impresionantes. Y recuerdo, yo he sido siempre cultor de lo que se llama la justicia terapéutica. En un día tendremos que hablar un minuto, y brevemente dicho es que dentro de la sanción penal está incluida la obligación del tratamiento, y nunca lo habíamos podido poner en una ley, y ahí pude tener la alegría de incluir un artículo que comprende por primera vez en Uruguay la justicia terapéutica, es decir, asociar a la comisión del delito violento la preceptividad o posibilidad de que el juez obligue a realizar un tratamiento, creando toda la estructura para esa atención preceptiva. Bueno, me pareció excelente la consideración del tema para que no quede solo subsumido en esta operación Océano, o como se llame, vinculada a la gente que estaba teniendo relaciones con menores y todo ese tipo de todo ese tipo de turbulencia que ya todos conocen. Esto es, como dijeron ustedes en ese programa, la capa visible, ¿verdad? Pero hay otras capas, obviamente, en las que se está haciendo mucho, quedó mucho hecho, pero también, como dijeron ustedes, porque estoy siguiendo el mismo relato, es mucho lo que hay que hacer y sobre todo mucho lo que hay que difundir, y la clave siempre es el fortalecimiento de los factores de protección y la disminución de los factores de riesgo. Y para fortalecer a quienes están en riesgo, sin duda que la comunicación, la educación, los sistemas de apoyo, y los que están en riesgo son las víctimas. Y las víctimas son las mujeres, son los niños, y otras de las que se habla muy poco, que son los adultos mayores, nuestros viejos. El indefenso, o el que quiere quebrarse para poder seguir imponiéndole una voluntad. Y no me estoy refiriendo solo a la agresión física y a lo sexual, que es tan terrible, de la pedofilia y todo tipo de cosas, y las violaciones, sino me estoy refiriendo también a la violencia psicológica, que desmorona efectivamente a una persona hasta colocarla en estados realmente tremendos. En aquella ley trajimos expertos que vinieron expresando cada uno lo que era el efecto de la violencia psicológica. Ya tendremos tiempo algún día poder hablar de estas cosas, pero lo que uno ha visto aquí y afuera es que ese proceso de demolición
es otra forma de golpear en otra parte que deja tanto o mayores daños. Pero me gustó mucho que con valor se encarara, como hicieron ustedes, el tema de la violencia a las mujeres y sobre todo la violencia a las mujeres más jóvenes, en un mundo que realmente se le trastocan los códigos y lo que es peor, puede generar, porque vamos, con la gente, el tráfico humano, la trata de blancas, no es la leva de los traficantes de esclavos, es el engañar a la gente para llevársela a un mundo que se supone que los va a recibir con los brazos abiertos. Hoy hay películas excepcionales, documentales excepcionales, de cómo es el proceso de la retención de los pasaportes, de la drogadicción, en fin, cómo se va adaptando la gente a un sistema que quedan absolutamente indefensos, ¿no? Bueno, temas riquísimos, pero no quise dejar, por eso cuando me llamaste para comenzar este programa, te quise felicitar a ti y a ella, porque no siempre se oye, nunca siempre se escucha hablar con esa claridad sobre temas tan delicados y sobre todo con tanta pasión, que es lo que le está poniendo ese diálogo sobre un tema tan duro. No sabes lo que significa para nosotras, ¿no? Tener del otro lado hombres iguales que nos acompañan en la lucha, porque esto no es las mujeres solas en el mundo, se trata de otra cosa. Exactamente. Es decir, se trata de condición humana, ¿verdad? Es decir, Alberto Cortés, ese formidable cantautor argentino que vivió en España y falleció, que yo siempre admiré mucho, tenía una canción que decía: ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Está claro que cuando se produce un desnivel como el que estamos viviendo, hay que correr la aguja hacia el lado de la protección. Cuando la protección deja espacio para la igualación, entonces ahí hay que poner la aguja en el mantenimiento de la cuestión de la igualación garantida. Por eso es tan complejo todo este tema. Hay un autor alemán, Radcliffe, que decía que las sociedades se balancean entre tres principios: la libertad, la seguridad y la justicia. Cuando una sociedad tiene miedo, está dispuesta a perder libertad y justicia. Le importa menos perder libertad y le importa menos que la justicia no sea estricta. Lo que importa es sentirse seguro. Cuando las sociedades se sienten seguras, están dispuestas a reclamar más libertad y la justicia la deja funcionar más libremente. Ese juego triangular de la búsqueda del equilibrio entre los tres factores es un verdadero juego de platos chinos, que es el arte de gobernar, que no se improvisa, pero que requiere tener los equipos y la especialización que permita mover los platos que se mantengan libremente en una sociedad democrática, ¿no? Vaya, si habrá temas impresionantes. Para seguir hablando, ¿no? Para poner el continuará. Un abrazo, Alberto, como siempre, gracias. Un abrazo grande para ti y para todos. Ah, de codo, ¿no? Es abrazo de codo por ahora. Sí, por ahora de codo. Aunque no lo están respetando mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima.